Tengo en la línea telefónica, qué bueno que nos toma la llamada, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación para todo el estado de Veracruz. El nearshoring, ¿qué es el nearshoring, subsecretario, y por qué nos beneficia tanto en este momento a los mexicanos? Bueno, es una tendencia, en español se le llama relocalización de empresas. El nearshoring tiene que ver más bien con que las empresas se relocalicen en países que comparten fronteras, ¿no? Por esa razón es que cuando una empresa se decide moverse, por ejemplo, de Asia a México, se le llama nearshoring porque usualmente esta empresa tiene una sede en Estados Unidos, pero decide establecer parte de su cadena de producción en México, y somos países que somos aliados, compartimos algunos valores y alianzas estratégicas, pero sobre todo compartimos una frontera que tiene una economía muy integrada, con mucha complejidad económica y con mucho dinamismo económico. Ahora bien, entiendo, subsecretario, hablando de nearshoring, que ya nos explicó qué es, de acuerdo a datos, puede generar más de 75,000 millones de dólares, por ejemplo, para América Latina, pero en México, particularmente por su cercanía con Estados Unidos, hay oportunidades grandes de comercio, subsecretario. Sí, principalmente hay muchos elementos y uno de ellos es precisamente esta integración comercial y económica que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Hay que recordar que somos aliados los tres países en un bloque comercial, uno de los más grandes del mundo, con mercados muy dinámicos. Hay otros elementos también por los cuales las empresas prefieren estar en México. México tiene una red de 14 tratados comerciales en el mundo que nos da acceso a 50% del Producto Interno Bruto global, y eso es digamos, una de las grandes ventajas por las cuales una empresa también quiere relocalizarse en México. Otro de los objetivos, o de los elementos, mejor dicho, es mano de obra muy calificada. México es uno de los países que más ingenieros o ingenieras produce, técnicos. La zona veracruzana, produce también muchos técnicos e ingenieros. Y esto es, digamos, esencial para que una empresa se pueda relocalizar, para que tenga mano de obra y pueda ejecutar su producción. Hay otros elementos también, como las telecomunicaciones, la infraestructura, la conectividad, las aduanas, puertos, aeropuertos, trenes, que es todo este despliegue de infraestructura que hemos estado realizando en los últimos 5 años, y principalmente también tratando de que el corredor del Istmo de Tehuantepec, que va de Veracruz a Oaxaca, pueda fungir como un ancla que capture un flujo comercial que permita desarrollar no solamente la región del Istmo, sino también conectar al sureste con el norte del país. Uh-huh. Ahora bien, entiendo que con este nearshoring, con su correcto funcionamiento, y nos lo estaba comentando ahorita, subsecretario, empresas estadounidenses, canadienses, europeas, tienen posibilidades de relocalizar, pues, sus plantas que estaban en otros países o en otros continentes en México, subsecretario. Sí, de hecho, hay que recordar que toda esta tendencia de relocalización de empresas o de nearshoring se detona por una decisión geopolítica entre Estados Unidos haciendo un llamado a sus empresas a venir de Asia y volver a regresar a Estados Unidos. Esto no es posible en su totalidad porque hay segmentos de la cadena de producción que saldrían muy caros hacerlos en Estados Unidos. La decisión que están tomando es que parte de estos segmentos se realicen en México, y ahí en este flujo de relocalización lo que tenemos que hacer es brindarles la infraestructura, brindarles financiamiento si lo requieren. Hay que darles incentivos fiscales para que actúen en algunos polígonos como los del corredor interoceánico, pero también lo que se está viendo ya es una materialización de la relocalización de empresas en las zonas tradicionales donde tenemos los enclaves industriales y manufactureros en el norte, logísticos y de comercio electrónico en el centro. Y ahora el reto precisamente es cómo podemos vincular al sureste a toda esta dinámica. Entiendo entonces que esta relocalización de la que estamos hablando y particularizando, subsecretario, en el estado de Veracruz, un estado que usted conoce muy bien, ¿qué beneficios le podría traer? Entiendo que además se distribuyen los beneficios en la República Mexicana, pero ¿qué beneficios al estado de Veracruz, por ejemplo, subsecretario? Bueno, principalmente en el corto plazo, como se está realizando un despliegue importante de infraestructura y Veracruz es uno de los estados clave en esta estrategia. Lo que ya se está experimentando, por ejemplo, es niveles de empleo históricos. Si vemos las cifras de desempleo, por ejemplo, en México, estamos en un nivel mínimo histórico. Casi no tenemos desempleo comparado con otros países. Y esto se debe principalmente a las inversiones que se están realizando en infraestructura. Entonces, en el corto plazo,
estamos viendo cada vez más empleo, cada vez más crecimiento. En el mediano y largo plazo lo que esperamos que suceda es que el crecimiento ya se mantenga de manera, digamos, constante y recurrente, es decir, que nuestra producción o nuestro crecimiento potencial se incremente. Vamos a ver también mayores niveles salariales. Nosotros hemos venido incrementando el salario mínimo para duplicarlo, pero estos salarios asociados al empleo, cuando hay este tipo de intervenciones de infraestructura, usualmente generan ganancias en el mediano y largo plazo. Y yo creo que lo principal va a ser que una vez que esté conectado el sureste con el resto de la República en términos de movilidad, de carga, trenes, aeropuertos, energía, la dinámica laboral, la dinámica de crecimiento del sureste va a cambiar y por ende va a cambiar también la dinámica de todo el país. El sureste no solamente se va a beneficiar de estas inversiones, sino que el país en lo general se va a beneficiar de estas inversiones. Y principalmente creo las personas, los trabajadores, las trabajadoras van a ganar mejores salarios, va a haber más empleo, más demanda de su talento, y eso es lo que va a cambiar la dinámica en Veracruz y en Oaxaca y en el resto de los estados. Interesante. Bueno, pues Gabriel Llorio, gracias, un fuerte abrazo, buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. No, hombre, muy gentil, gracias. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Oliva Noticias.